Muchísimas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Gracias por la invitación. Para el gobierno bolivariano de Venezuela es muy importante que podamos llevar y acercarnos con la gente que esté interesada en el proceso político que lleva Venezuela adelante. Empezando por la parte de atrás, por el principio, ahorita lo que estamos viviendo. Venezuela políticamente, puedo afirmar con toda propiedad, está muy estable. Estamos a las puertas de unas elecciones de gobernadores, parlamentarios y legisladores estatales, parlamentarios nacionales, gobernadores y parlamentarios estatales. De las provincias, ¿okay? De las comunidades, para que no entiendan lo que les quiero decir. Son los gobernadores y los parlamentarios de esas gobernaciones. Y la Asamblea Nacional de Venezuela. Se está viviendo el proceso en paz, sin ningún problema. Ya arrancó la campaña electoral, todo el mundo está a lo suyo. Hay una participación de la oposición que hace vida democrática en Venezuela, porque esa es una distinción que siempre tenemos que hacer, que en Venezuela hay dos oposiciones o más de una oposición. Hay la oposición que hace vida democrática en el país, que participa en elecciones, que tiene gobernadores, que tiene alcaldes, que tiene parlamentarios, que no son afectos, por supuesto, al gobierno, pero que sí colaboran con mantener la estabilidad del país. Y tenemos una oposición de ultraderecha, más que de derecha, de ultraderecha, y es la oposición pues que continuamente busca que Venezuela sea clasificada o metida en un saco de los países que generan inestabilidad o son un peligro en la región. Ahora mismo, desde el día de ayer, estamos viviendo un momento en la política venezolana que para nosotros no tenemos duda de lo que ha pasado. Si alguno ha oído hablar del rescate de los 5, que no eran 5 sino 4, asilados o no, terroristas, porque pensaban hacer actos de terrorismo contra el presidente, de magnicidio y de llevar después de las elecciones que sabían que tenían perdidas el 28 de julio, hacer manifestaciones como la vez pasada de mucha violencia y que afortunadamente se logró parar a tiempo. Estas personas salieron, no tenemos una información directa, pero lo que sí estamos seguros que el cuento que están echando no es cierto. Ellos hablan de que llegó un equipo SWAT de los Estados Unidos y del Mossad a Venezuela, a un aeropuerto cercano a Caracas, y de allí se trasladaron, que queda como a 2 horas de Caracas, se trasladaron a la residencia argentina, la embajada argentina donde estaban esta gente, y sacaron a estas 4 personas, y después ese mismo avión que se aterrizó salió sin ningún problema. O sea, el cuento es demasiado de ficción, y yo siempre he pensado que los periodistas de oposición, de esta oposición de derecha, pues deberían de buscar otro oficio, de ser escritores de novela de ficción, y les iría mucho mejor que estar tratando de meter mentiras o de buscar perjudicar al país. En estos momentos, pues el señor Marco Rubio, que es el secretario de Estado o canciller de Estados Unidos, nos vuelve a declarar como una amenaza para la paz y la tranquilidad de la región, no solamente de Estados Unidos, sino ya de la región. Eso fue el día de ayer, que declaró pues que el rescate de estas 5 personas es una demostración de la violación de toda derechos humanos y de violación del pacto democrático que el presidente Nicolás Maduro viola constantemente, por lo que convierte a Venezuela definitivamente en una amenaza para la tranquilidad del país, de la región, perdón, no de Estados Unidos, sino de la región. Como ustedes sabrán, desde el año 2015 los Estados Unidos decretó a Venezuela como una amenaza inusual contra la seguridad y extraordinaria contra la
seguridad de los Estados Unidos. Y yo lo digo con mucho orgullo. Nosotros no somos una amenaza porque construyamos armas nucleares, no somos una amenaza porque tengamos bombas, no somos una amenaza porque tengamos misiles. Nosotros somos una amenaza porque somos un pueblo digno, porque somos un pueblo que no se va a doblegar ante las exigencias de los Estados Unidos. Venezuela no es un país cualquiera y no por desprecio a los otros países, sino que Venezuela ha sido bendecido, por decir una palabra, o tiene el privilegio de contar con una cantidad de recursos naturales que lo hacen demasiado apetecible para sus vecinos, y tenemos uno de los peores vecinos que puede tener alguien en los Estados Unidos a la vuelta de la esquina. Entonces Venezuela es la primera reserva de petróleo comprobada, que no es que es especulación, sino comprobada en el mundo. Y para Estados Unidos es más fácil llevar petróleo de Venezuela, que es, como dicen ellos, el patio trasero de los Estados Unidos, que tener que llevarlo de otros lados. Y ante la situación geopolítica que vive el mundo, ante las diferentes guerras y proguerras que están por desarrollarse, que están ahí latentes, pues Venezuela se hace cada vez más apetecible, cada vez más necesaria para los Estados Unidos. Y además del petróleo, Venezuela cuenta con grandes reservas de agua dulce, que es uno de los recursos por los cuales la humanidad más tarde o más temprano se va a terminar matando. Tiene otros minerales, tiene los famosos minerales raros, tierras raras, en fin, y no en cantidades pequeñas, en grandes cantidades, oro, gas, diamante, nómbrelo y esté seguro de que en Venezuela hay. Pues eso nos ha traído muchos problemas, demasiados problemas. Los primeros problemas fueron estructurales, de orden interno, porque Venezuela, como tenía dinero, como tenía recursos, como obtenía recursos fácilmente, pues se olvidó de desarrollarse internamente, de cuidar su agricultura, de cuidar lo que se producía en el país. En los últimos años, cuando antes de ser declarada Venezuela una amenaza, se inicia un ataque contra Venezuela, una guerra que llamamos de quinta generación, porque no es la guerra de armas, no es la guerra bélica, sino la guerra de hacer pasar hambre al ciudadano, la guerra de eliminar la moneda, la guerra de hacer imposible que Venezuela pudiera ofrecer alimentos y salud a sus ciudadanos. Esa primera guerra la ganamos y por eso vino en el 2015 el decreto, porque no nos doblegamos, no la ganamos en el sentido de producción ni nada por el estilo, sino que nos empeñamos en no doblegarnos, nos empeñamos en decir hasta aquí ustedes no van a pasar, olvídenlo, pueden hacer lo que quieran, pero aquí está un pueblo digno, herederos de Simón Bolívar, que no se va a dejar doblegar jamás. Después del decreto del señor Obama, pues se vinieron una cantidad de sanciones que son realmente medidas unilaterales de los Estados Unidos contra Venezuela. Y es contra toda Venezuela, no es como ellos dicen, que son sanciones para los jefes de gobierno, para el jefe de gobierno, el gabinete, no, es mentira, todo el mundo sufre porque nos prohíben utilizar el SWIFT, tenemos sancionada la industria petrolera, no hay manera de vender un barril de petróleo sin que Estados Unidos dé permiso a otras empresas, no a nosotros, le da permiso a empresas extranjeras para poder funcionar en Venezuela. Y pues durante la pandemia nos las vimos muy difícil, no teníamos manera de comprar ni medicamentos ni medicinas, pero con
con la previsión del presidente Maduro, logramos superar la pandemia, siendo uno de los países de la región donde menos muertos hubo, donde menos estragos dejó la pandemia. Y lo más importante es que la pandemia y las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales que implementa Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela, porque no es solamente Estados Unidos, son medidas que le hace eco, la Unión Europea hace eco a cada medida que Estados Unidos decida aplicarle a Venezuela. Nos dejó una lección enorme toda la situación, y hoy día con mucho orgullo, con ese sentimiento de venezolanidad tan grande, podemos decir que hemos superado muchísimas cosas, entre ellas la alimentación. Ahorita Venezuela tiene una soberanía alimentaria garantizada, donde más del 96% de los productos que van a las mesas de los venezolanos son producidas en Venezuela. En Venezuela nosotros comprábamos hasta el agua del exterior, y siendo mucho más cara, pero 100 veces más cara que un litro de gasolina. Entonces, Venezuela venía de vivir una falsa realidad, donde siendo un país rico, pues éramos un país muy pobre en educación, con una cantidad de personas enorme de analfabetas que no sabían ni leer ni escribir, con personas que no recibían la seguridad social. Esa era la Venezuela que se encontró el comandante Hugo Chávez cuando decidió dar el giro de una llamada democracia a un socialismo del siglo XXI. Siendo un país de extraordinarios recursos, siendo un país donde el dinero sobraba, pues tenías más del 40% de pobreza crítica, donde no llegaba ni una comida al día completa a las mesas de los hogares venezolanos. 40%, que se dice fácil, pero es un número duro, enorme. Hubo una gran emigración hacia Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, donde lamentablemente los venezolanos fueron muy maltratados. Venezuela siempre ha sido un país de brazos abiertos, ha acogido a todo el mundo sin importarle de dónde venga, ni lo que ha hecho, ni lo que ha dejado de hacer. Venezuela siempre ha acogido a todo el mundo, pues los venezolanos no fuimos acogidos de la misma manera, los venezolanos que emigraron. Y lo más grave que ha pasado es que después que salieron de estos países suramericanos porque los maltrataban, porque no tenían maneras para trabajar, no había forma, no les daban trabajo, decidieron cruzar para Estados Unidos. Y hoy día Estados Unidos pues ha decretado a todos los venezolanos ser parte de una banda de delincuentes que fue extinguida en Venezuela. Pero bueno, es la excusa, es lo que tenemos ahorita. Todo el mundo pertenece al Tren de Aragua, desde los niños recién nacidos hasta los adultos mayores. Y ha empezado un proceso de devolución de los venezolanos, un proceso vejatorio, violador de los derechos humanos de los venezolanos, porque así tengan el estatus de protección que les dio Estados Unidos, no les permiten estar allí, y lo más grave es que los llevan a cárceles que nuestros propios hermanos de Centroamérica, específicamente El Salvador, el señor Bukele, creó para terroristas. Ahí están metidos más de 200 venezolanos, casi 300 venezolanos, sin derecho a saber quiénes son, no sabemos nombres, se especula una lista de nombres, solamente por el hecho de tener un tatuaje. Mi hija es norteamericana, tiene un gran tatuaje en el brazo. Digo, mi hija no podrá regresar porque también es venezolana.
regresar a los Estados Unidos, porque seguro termina en un centro de estos, además de que es muy comunista, así que muy de izquierda, así que esa la detectan inmediatamente. Pero lo que les quiero decir es que por cualquier cosa, estos venezolanos fueron trasladados sin el debido proceso de haberlos juzgado, de saber si eran delincuentes de verdad, si habían cometido algún delito. Y cuando llegan a El Salvador, pues el trato ha sido de violación completa de cualquiera de los derechos humanos que están plasmados en la Declaración de Derechos Humanos, han sido violados por Estados Unidos y El Salvador, por Donald Trump y por Bukele. El señor, que no sé cuánto tiempo voy, el señor secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que es de descendencia cubana, se la tiene jurada a Venezuela, vaya usted a saber por qué. Y todos los días pues es una amenaza constante la que recibe Venezuela, todos los días. No es una amenaza al presidente de la República, no es una amenaza a sus ministros o a los militares, es una amenaza a todo el pueblo venezolano. Y lo más triste es tener gente como la señora María Corina Machado, que pide a gritos que invadan Venezuela, que le escribió al señor Netanyahu pidiéndole, por favor, invadan Venezuela, por favor, necesitamos que entren a Venezuela. Y lo que hicieron ayer, dicen que fue el Mossad que lo hizo junto con Estados Unidos. Entonces, que era una prueba para demostrar que ellos sí pueden entrar a Venezuela y llevarse a quien quieran, extraer a quien quieran. Yo lo pongo en duda, pero bueno, no lo pongo en duda. Estoy completamente segura que eso es falso, esa es la narrativa que nos quieren imponer, porque junto a esa narrativa está la otra. Venezuela es una amenaza, no es el presidente de la República, Venezuela es una amenaza. Hablan de Nicolás, eres un ilegítimo, no sé qué cosa, pero la amenaza es Venezuela. ¿Y por qué Venezuela? Porque es toda su población, porque a pesar de esta gente mala que tiene Venezuela, esta gente derecha, fascista, nazista, porque son todo lo que puedan imaginarse, hay un pueblo de mucha valentía, hay un pueblo de mucho honor, hay un pueblo dispuesto a luchar por lo que tiene. No sé si algún tema que quieran tocar, porque yo me gusta responder preguntas, ya tengo 40 minutos hablando. Si se me quedó algo guindado, por favor, pregunten sin ninguna, o sigo yo hablando, no sé qué quieren. Paco. Dígame, Paco. Es cierto que se está hablando mucho del respeto de derechos humanos, se está hablando mucho sobre la inmigración, que hay que expulsar a los inmigrantes porque nos quitan el trabajo, que violan a nuestras mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo mi pregunta va enfocada. ¿Cómo es posible que dirigentes estadounidenses en el poder en estos momentos, que son emigrantes, porque Donald Trump es de familia emigrante alemana, Elon Musk es de familia emigrante sudafricana y Marco Rubio es emigrante cubano? ¿Cómo pueden estar acusando ellos, que además han sido promotores del terrorismo, del narcotráfico en Estados Unidos, pueden estar acusando a personas migrantes que van buscándose un porvenir, que van buscándose una vida mejor, y que además ellos hicieron la llamada de venir aquí, que os vamos a hacer millonarios, porque sueño americano. Donde estáis viviendo son países comunistas, son países que nos dan de comer y tal.
Y ahora resulta que los expulsan, no los expulsan, los cogen y los meten en campos de concentración sin ningún tipo de acusaciones, sin pruebas legales de ningún tipo, sin juicio ni nada. Ante esta situación, no solamente con los emigrantes, con los deportados y encarcelados en las cárceles de El Salvador venezolanos, ¿cuál es la actitud o cuál es, digamos, en temas legales, tanto de abogacía, la asesoría, etcétera, que está tomando el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Sí, hay varios aspectos ahí que los voy a separar. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, la Fiscalía nuestra se dirigió, hay un comité que dentro de El Salvador y fuera de Venezuela que está llevando los casos a ver si es posible lograr saber quiénes son estos venezolanos que están detenidos allá y que les den la libertad. El señor Bukele propuso un intercambio de detenidos, con la diferencia de que él está pidiendo que suelten delincuentes y estos venezolanos que están en El Salvador no podemos decir que son delincuentes porque hasta ahora no hay nada que lo demuestre. Eso por un lado, eso está ahorita manejándose con abogados, manejándose con comité de padres, madres que están trabajando por ello. En cuanto al resto de los migrantes, el presidente Maduro en el año 2021 creó el plan Vuelta a la Patria. El plan Vuelta a la Patria es un plan donde se reúne en diferentes ciudades una cantidad de venezolanos que quieran regresar al país porque no les terminó de ir bien, porque pues extrañan su país, por las razones que sean, quieren regresarse a Venezuela, y el gobierno venezolano pone un avión a disposición de estas personas, los lleva de regreso a Venezuela. Cuando llegan a Venezuela reciben un tratamiento integral para ver cuáles son sus necesidades, no solamente médicas, sociales, psicológicas, porque migrar no es fácil, migrar es muy complejo y quienes lo hayan hecho pues saben que lo que estoy diciendo no parto de ninguna falsedad. Entonces, también qué problemas económicos de vivienda, de trabajo tienen y se tratan de incorporar a la vida nacional desde el año 21. En el caso específico pues ya han salido muchísimos. Yo la verdad no sabría decirte en este momento cuántos, pero en el último mes sí puedo decir que van más de 3.000. ¿Okay? Desde que Trump implementa las medidas de expulsión de los venezolanos, Venezuela ofrece pues recoger a sus venezolanos, porque a todo el que sacaban en los aviones, y a lo mejor ustedes lo vieron, a los colombianos los llevaban esposados, a los hondureños los llevaban esposados. Venezuela exigió un trato digno para sus conciudadanos, para sus ciudadanos, y ofreció hacer esta devolución voluntaria. Pero tenemos un problema, Venezuela no puede volar a Estados Unidos. Venezuela, sus aviones están sancionados, la línea aérea venezolana está sancionada y no puede sobrevolar ningún espacio de los Estados Unidos, ningún espacio, sea en ultramar, donde sea, no puede sobrevolarlo, no puede aterrizar en Estados Unidos. Entonces, hasta ahorita, ayer llegó un grupo, el más pequeño creo, ya sería el viaje número 20, han llegado más de 3.000 personas. Entonces, ¿qué hace Venezuela? Se tiene que desplazar hasta Honduras, hasta México, Honduras y México. De Honduras y México han salido todos. Un solo avión pudo aterrizar en Texas de Venezuela y ya, fue uno solo y Estados Unidos dijo que no más, no iba a aceptar que entraran aviones venezolanos. Y con la experiencia que tenemos de que Estados Unidos nos ha robado 2 aviones, uno que estaba en Argentina, que se lo entregaron los argentinos a Estados Unidos, y uno que estaba en República Dominicana y se lo entregaron los dominicanos a los Estados Unidos, pues también es un riesgo, porque nosotros no sabemos si ese avión que vuela de Venezuela es detenido, ponen preso a su tripulación
y se quedan con el avión, porque parece ser que tienen una afición locura con los aviones venezolanos. Entonces, pues hay que ir a un tercer país. Lo único que Trump o la administración Trump dice, en este avión van a salir 300 personas, Venezuela manda uno de sus aviones más grandes, 300 personas, y cuando llegan a Honduras, México, son 70. El último que llegó ahorita fue de 79 personas. Entonces son viajes costosos, donde nosotros no tenemos gasolina a borbotones, pues tenemos de a poquito ahí, porque nuestra producción petrolera estuvo muchos años parado por las sanciones, a partir de las sanciones hasta, ¿qué es un año más o menos? Cuando le levantaron las sanciones, año y medio, un año, que no nos levantaron las sanciones, le dieron permiso a empresas norteamericanas y europeas de poder comprar en Venezuela y de ayudar a la producción, pues se puso en mantenimiento todos los complejos petroquímicos de Venezuela, petroleros de Venezuela. Entonces, esos aviones requieren gasolina, eso es un costo enorme para nosotros, pero sin embargo el Estado venezolano ha adquirido el compromiso de recoger a sus venezolanos. Entonces, cuando a ti te dicen voy a recoger 300 personas, te vamos a entregar, y llegas a Honduras y te encuentras con 70, dices, cónchale, es como una tomadera de pelo. Ahorita tenemos el caso más emblemático, el de una niña de 2 años, que en el momento en el que va a subir en el avión, le quitan a la niña, se la quitan. Y lamentablemente no trajimos fotografías de Michaelis, porque nos hubiéramos puesto aquí todos. Le quitan a la niña, a la señora, 2 años, la niña, y la mamá le gritaba, la niña está amamantando, no me la quiten, no me la quiten, no me la quiten, se la quitan. No sabemos dónde está la niña, supuestamente en una familia de acogida. Se supone que son alrededor de 3.000 a 5.000 niños que están en centros de detención. El fin de semana llegó una niña como de 12 años, 12, 13 años, sola, sin familia, y le preguntaban que dónde estaba, que por qué estaba llegando sola, y dice, es que entraron a mi casa, se llevaron a mis padres a un sitio, a mí me llevaron a otro, a mis hermanos a otro, y en este avión han decidido mandarme, pues, y yo me voy aquí porque están mis abuelos, por lo menos. Entonces, de verdad que a mí se me parte el alma a hablar de estas situaciones, porque son niños que no tienen culpa de nada, ni siquiera los adultos tienen culpa de algo, para que los Estados Unidos les dé este trato de delincuentes. Y el sistema de acogida de Estados Unidos, yo que viví 25 años en ese país, puedo decir que no es el mejor. No es el mejor. A mí me tocó trabajar en escuelas públicas de allá y puedo decir el trato que le daban a los niños en estos centros de acogida. A quienes fueran huérfanos o niños rebeldes o niños desamparados o X. Puedo decir que no es el mejor trato. Entonces, pensar que estos niños están en centros de detención. O sea, que no nos extrañe, porque si son capaces de darle armas a Israel para matar a los palestinos, ¿qué podemos esperar que le hagan a los niños venezolanos? ¿Que los traten mejor? Jamás, jamás de los jamases. Entonces tenemos ahorita una campaña muy grande por esta niña de 2 años, por el resto de los niños que están detenidos en centros de detención, no en centros de acogida, sino en centros de detención, que son unos cercados horribles, donde lo que tienen es un techo de lona, son cercas como gallineros, esos corrales que hace uno en las casas, esos corrales de campo, y con colchonetas tiradas en el suelo. No sabemos cuántos niños son, no tenemos idea de cuántos niños son. Entonces, pero estamos trabajando en ello. Y yo estoy segura que la salida de esta gente que salió ahorita, que estaban en la Embajada de Argentina, es producto de una negociación, y espero, sinceramente, esto es mío, esto no es de gobierno, esto lo estoy diciendo como madre en este momento, que ojalá que la negociación haya sido por alguno de estos niños, que nos regresen a los niños. Esa es la situación.